Nada es imposible para Dios. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este encuentro con la palabra del Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga en nuestro auxilio. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será criado, y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bienvenida, querida comunidad, una vez más a este encuentro con la palabra del Señor. Hoy Viernes Santo, viernes 2 de abril del 2021, los saluda su hermano Víctor. En este caso, deseándoles un bendecido Jueves Santo y una bendecido Viernes Santo y una bendecida Semana Santa. Ojalá que este tiempo en el que meditamos, donde reflexionamos eh, en ese acto de amor del Padre y el Hijo hacia con nosotros. Ojalá que podamos responder con un espíritu de agradecimiento, un espíritu de alabanza, un espíritu de adoración. Ojalá y que así lo hagamos todos y cada uno de nosotros. Hoy pues la lectura es un poco larga, es de San Juan capítulo 18 hasta también vamos a abordar el capítulo 19 hasta el versículo 42. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto, y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazoreo. Jesús dijo: Yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba ahí con ellos. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazoreo. Jesús les respondió: Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: Coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados, con el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús al patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: Yo no soy.
Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sus enseñanzas. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo. Y no he enseñado nada secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: Si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin, Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijeron: Seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: No lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó y al instante cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano, y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: Nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender de qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo, los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó: Mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Pilato dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: A ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura y acercándose a él le decían: Viva el rey de los judíos, y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, se los traigo de nuevo afuera. Sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió Jesús fuera llevando la corona de espinos
y el manto rojo? Pilato les dijo: aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Pilato contestó: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvieron a entrar en el palacio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo: ¿no me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Jesús respondió: no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieses recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gabata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato replicó: ¿he de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así fue como se llevaron a Jesús. Cargando su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en el medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad, y además estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: no escriba Rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el Rey de los judíos. Pilato contestó: lo que está escrito, escrito está. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos, y los dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica tejida de una sola pieza, de arriba abajo, sin costura alguna, se dijeron: no la rompamos, echémosla más bien a suerte y a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y después, aquel momento, el discípulo se la llevó a casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron una caña, una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó su espíritu.
Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús, pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y aquel sabe que dice la verdad, y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebraron ni un solo hueso. Y en otro texto dice, contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato, era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumada y óleo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, querida comunidad, bienvenida a este encuentro con la palabra del Señor. Tenemos pues una ancla. En la cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón. En la cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza. En la cruz hemos sido sanados y abrazados para que nada ni nadie nos separe del amor redentor. El Señor nos interpela desde la cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, a reconocer, a incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos pues la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza. Este es un momento extraordinario de oración. Les invito a que me acompañen en esta oración, que lo hagamos de todo corazón, que nos unamos a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos y que nos unamos especialmente al Papa en esta oración, en este tiempo de oración. Jesús crucificado, que con infinito amor quisiste sacrificar tu vida por nuestra salvación. Aquí venimos ahora a dar gracias por tan grande bondad. A través de nuestra entrega, arrepentimiento y conversión, pedimos perdón por los pecados que hemos cometido contra la justicia y la caridad. Queremos, como tú, perdonar, amar y responder a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Danos la fuerza para llevar la cruz de cada día, soportando con paciencia la elección de las obras y las razones de nuestras enfermedades. Amigo de los pobres, los enfermos, los pecadores, ven a ayudarnos. Ayudarnos a ver en tu cruz todas las cruces del mundo. La cruz de las personas hambrientas de pan y de amor.
la cruz de las personas solas y abandonadas por sus propios hijos y parientes, la cruz de las personas sedientas de justicia y de paz, la cruz de las personas que no tienen el consuelo de la fe, la cruz de los ancianos que se arrastran bajo el peso de los años y la soledad, la cruz de los emigrantes que encuentran las puertas cerradas a causa del medio y de los corazones brindados por los cálculos políticos, la cruz de los pequeños heridos en su inocencia y en su pureza, la cruz de la humanidad que vaga en lo oscuro de la incertidumbre y la oscuridad de la cultura de los tiempos, la cruz de las familias rotas por la traición, por las seducciones del maligno o por la homicida ligereza del egoísmo, la cruz de los consagrados que buscan incansablemente portar tu luz en el mundo y que se sienten rechazados, ridiculizados y humillados. La cruz de los consagrados que en su caminar han olvidado su primer amor. La cruz de tus hijos que, creyendo en ti y buscando vivir según tu palabra, se encuentran marginados y descartados incluso por sus familiares. La cruz de nuestras debilidades, de nuestra hipocresía, de nuestras traiciones, de nuestros pecados y de nuestras numerosas promesas rotas. La cruz de tu iglesia, que fiel a tu evangelio se fatiga para llevar tu amor también entre los mismos bautizados. La cruz de la iglesia, tu esposa, que se siente asaltada continuamente en lo interno y en lo externo. La cruz de nuestra casa común, que seriamente se marchita bajo nuestros ojos egoístas y cegados por la codicia y el poder. Señor Jesús, reaviva en nosotros la esperanza de la resurrección y de tu infinita victoria contra el mal y toda muerte. Amén.